RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este martes 12 de febrero del año 2019. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García. En la redacción, Jackson Vargas. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv, en señal abierta en Caracas, 750M en su dial, en Ciudad Guayana Eléctrica, 97.7 FM. Hoy es Día de la Juventud, como decía Rubén Darío, divino tesoro, te vas para no volver, cuando quiero llorar no lloro, y a veces lloro sin querer. Justo esta juventud, este grupo de jóvenes de 2007 han provocado una nueva primavera venezolana y esperan, lo hemos comentado en este espacio, llevar un incipiente proceso de transición a feliz término, sorteando toda clase de amenazas, incluyendo la represión. Hoy, portales como Efecto Cocuyo destacan una declaración de la madre de Basil da Costa. Mi hijo muere lastimosamente por el odio, pero aquí estoy, siempre parada y siempre activa. Reconozco que el Señor Dios lo utilizó para que el mundo entero se diera cuenta de que Venezuela estaba sola. Esto lo dijo la madre de Basil da Costa, el joven que fue asesinado el 12 de febrero de 2014 por un funcionario del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. El movimiento estudiantil ha convocado a esta movilización conjuntamente con la Asamblea Nacional en todo el territorio venezolano. Entre otras cosas, en Caracas, el punto de encuentro para los dirigentes de las universidades será Parque Cristal. La delegación de las universidades que conforman el movimiento estudiantil publicaron un video en el que instan a la ciudadanía del país a protestar este martes por la juventud, una juventud que le ha tocado muy difícil, como creo que en general a todos los venezolanos. Una crisis permanente que los últimos años se ha agudizado, se ha profundizado, y de esto vamos a hablar durante la mañana de hoy. Ya me dirán si tenemos en la línea telefónica a nuestro primer invitado, el diputado Américo de Gracia, diputado por Bolívar. Él es dirigente de la Causa R y ha dado cuenta de lo que ha ocurrido en su entidad, así como en todo el país. Diputado, muy buenos días. No tenemos a ninguno de nuestros invitados, entonces podemos llamar, si les parece, al periodista Omar al teléfono fijo, porque decíamos que le ha tocado muy difícil a esta nueva generación que en vista de la falta de oportunidades ha decidido, entre otras cosas, abandonar Venezuela, según cifras de Naciones Unidas, que niega increíblemente Nicolás Maduro y quienes lo acompañan. Más de 3 millones de ciudadanos, prácticamente el 10% de la población ha salido del país, y si no cambian las cosas, un número superior saldría de Venezuela. Ya tenemos a Omar Lugo, periodista, él es especialista en la fuente económica, está al frente del portal elestimulo.com. Omar, como siempre, gracias por atendernos, buenos días. Gracias a ti, Mariale, saludos a los oyentes. Siempre es un gusto tratar de explicar en términos sencillos esta situación. Pues mucho interés, Omar, de conversar contigo acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica, que en buena medida explica lo que ha ocurrido con la diáspora venezolana, la salida de los jóvenes, hoy 12 de febrero, de territorio nacional. El año pasado cerramos con una inflación por encima del 1.000.000%, según la Asamblea Nacional ya superó 2.000.000% en enero. Esto es una situación inédita. ¿Qué puedes comentarnos? Te escuchamos. Sí, y algo que hemos discutido en varias oportunidades, pero cada vez se pone peor, porque cuando uno dice que las cosas no pueden empeorar porque ya tocamos fondo, resulta que el fondo es huidizo. Fíjate, haciendo una cuenta sencillita aquí, el salario mínimo, que según las estadísticas es el percibido
por 4 millones de venezolanos, y es el primer salario que va a ganar muchos de estos muchachos que están ingresando al mercado de trabajo, equivale a esta hora a $4,8 por mes. Esto significa por día 16 centavos de dólar. Es decir, un muchacho estudió, se gradúa de técnico superior o de cualquier otra profesión, y cuando va al mercado de trabajo resulta que gana menos de $5 por mes de entrada. Esto es una tragedia, simplemente una tragedia social que desalienta el esfuerzo personal, individual. Ahora, según estadísticas del propio gobierno, en Venezuela el salario mínimo es el salario promedio del mercado, y ahora, sacando más las cuentas, si una persona necesita mínimo $1.90 según las cuentas del Banco Mundial para estar por encima de la pobreza extrema, te puedes imaginar cómo las cifras del propio gobierno ratifican lo que hemos dicho durante varios años de cómo este sistema está llevando la miseria a las grandes mayorías. El 54% de los venezolanos, según las últimas estadísticas disponibles del Ministerio de Planificación de Venezuela, 54% de los asalariados ganan hasta 4 salarios mínimos, Mariale. O sea, te puedes imaginar, estamos hablando de $20 por mes. Es, sin duda, el salario básico más bajo de América, y cuidado, uno de los más bajos del mundo, aunque no he podido contrastar esas estadísticas con otros países fuera de América. Esta es la tragedia que explica por qué los muchachos, cuando están graduándose, lo primero que están pensando es a dónde se van a ir. Habrá que esperar cuál puede ser el desenlace del conflicto político venezolano para poder trazar otros escenarios, María Alejandra. Omar, quisiera referirme a los escenarios que tenemos por delante. Decíamos que el mes de enero cerró con una hiperinflación por encima de 2 millones por ciento, rumbo a 3 millones por ciento, una situación inédita. El Producto Interior Bruto sigue cayendo, y la industria petrolera enfrenta desafíos increíbles en el futuro, tanto que el Fondo Monetario Internacional, no ha parado de pronunciarse sobre lo que está ocurriendo en nuestro país. Ha definido como una crisis devastadora, la crisis humanitaria compleja que afecta a Venezuela, y yo quisiera tu comentario al respecto. ¿Qué podemos esperar a la luz de la información que manejamos y lo que está ocurriendo concretamente con la industria? Solo te destacaría que este futuro es inmediato, es decir, no es ni siquiera el mediano plazo, sino el muy corto plazo lo que vamos a ver, este impacto de la quiebra de la industria petrolera sobre el día a día de millones de venezolanos, de toda esa gente que nos está escuchando aquí en el territorio y fuera de aquí. Como no sé si destacamos el otro día, 1/3 del mercado de combustibles de Venezuela era abastecido directamente por importaciones desde Estados Unidos, 122,000 barriles por día. Yo estuve sacando mis propias cuentas, y la dependencia con respecto a Estados Unidos es muy alta, y lo más trágico de todo esto es que mientras muchos niños mueren de hambre y de falta de medicinas, el gobierno ha estado importando esta gasolina para tirarla técnicamente al mercado a fondo perdido, y esto cuando lo evalúas tiene una responsabilidad ética enorme, y eso habrá que buscar responsables en algún momento. A vuelo de pájaro estamos hablando de $8.400.000 perdidos todos los días en gasolina y diésel en el mercado interno. Es decir, por no cobrar ese combustible estamos causando una paradoja enorme. Son más de 3.000 millones de dólares que el gobierno de Nicolás Maduro tira a la basura sin cobrar. Y no, obviamente esto mueve la economía, mueve los camiones, mueve la gasolina que tú y yo utilizamos, pero yo me pregunto, desde el punto de vista ético, ¿por qué un país tiene que malgastar el combustible cuando no tiene plata para comprar medicinas para los niños y los enfermos adultos? Entonces, la industria petrolera de Venezuela no es lo que solía ser, en realidad depende por completo del exterior, y estas restricciones que están apretándose en medio del conflicto político van a sentirse peor
porque las refinerías están trabajando muy por debajo de su capacidad, según datos de la industria, entre 20 y 30%, y si Venezuela no consigue rápido nuevas fuentes de naftas y de gasolinas, como por ejemplo desde Rusia o otros países aliados, Irán, tal vez, este desastre se va a ampliar. Y no hay en el horizonte inmediato una salida al conflicto político venezolano que te pueda decir que esto se va a normalizar. Vamos a ver qué ocurre hoy con esta marcha, si hay una manifestación de los venezolanos comunes en apoyo a la oposición organizada para ver si puede sentar al gobierno de Nicolás Maduro a negociar alguna salida, María Alejandra, pero hasta ahora el escenario es verdaderamente muy, muy duro. De hecho, ayer Rick Scott, senador norteamericano, decía que la OPEP no va a prestar ayuda a Nicolás Maduro. Sabemos, a la luz de la información que publican agencias como Bloomberg o Reuters, que están todo lo posible para recolocar el crudo venezolano, una operación que no es nada fácil, luego de la decisión de nuestro principal socio comercial de reconocer a Juan Guaidó como presidente encargado en nuestro país. Yo quisiera, porque en condiciones normales sería buen momento para lo que tú mencionas, negociar la transición a la del país, pero bueno, las personas que están ahora mismo Flores no están por la labor. Yo quisiera tu comentario en torno a este tema. Y están tosudamente empeñados en quedarse en el poder. Además dicen que están haciéndolo todo muy bien y todo perfecto. Ellos niegan que existe una hiperinflación, que existe una depresión económica que ha extinguido la mitad del tamaño de la economía venezolana en tan solo 4 años, lo cual es un récord para un país sin que haya sido arrasado por una guerra, un terremoto, un tsunami. Esas refinerías de Estados Unidos están diseñadas para el crudo venezolano. Va a ser muy difícil, es un crudo muy pesado, muy ácido, con alto contenido de azufre y de vanadio, que son muy problemáticos cuando los metes en una refinería. Obviamente la estrategia es buscar nuevos clientes, pero eso no es tan fácil, no es soplar y hacer botellas. Suponte que lo mandes para China, de aquí a China un barco tarda 45 días, mientras que desde Venezuela al Golfo de México tarda unos 5 días, a Texas y a la costa este de Estados Unidos. De modo que no es tan fácil, porque otra razón fundamental es que desde Estados Unidos venían los dólares, porque es el único que paga en efectivo a Venezuela. Y hay que recordar que 95 a 97 de cada 100 dólares que entran a este país vienen de petróleo. Además, el país está en default, en moratoria, no le paga a los acreedores de los bonos de deuda desde hace mucho tiempo, antes de las propias sanciones de Estados Unidos. Significa que somos un país paria, no tenemos fuentes de ingresos y el petróleo no es lo que solía ser. La OPEP tiene también su capacidad restringida, porque el problema no solamente es dónde colocar ese petróleo, el problema es cómo vas a importar los productos derivados que dejaste de producir porque quebraron la industria petrolera venezolana. De modo que en los próximos días se va a empeorar el escenario para los venezolanos y la salida negociada a este conflicto se dificulta. El gobierno solamente se ha atrincherado y ha dicho que está dispuesto a ir a la guerra, así con esa palabra tan dura y tan fuerte. Y esto es lo que estamos enfrentando ahora, cuando hay presiones para que por lo menos dejen entrar ayuda humanitaria, medicinas y alimentos para niños, fórmulas especiales para atacar la desnutrición, y eso no se sabe cuándo va a ocurrir de una manera masiva, que de verdad llegue a los millones de venezolanos más necesitados, María Alejandra. En este contexto, Omar, ¿cómo interpretas tú la declaración del presidente de PDVSA designado por Nicolás Maduro, el general Manuel Quevedo, quien apareció sorpresivamente en un evento energético en India, asegurando que ellos quieren estrechar los lazos con ese país, duplicar las exportaciones a esa nación? Yo insisto, en este contexto que tú compartes con nosotros, una empresa prácticamente en la quiebra, además con los acreedores esperando la definición de la crisis institucional que afecta a nuestro país. ¿Te escuchamos? Bueno, India es una economía bollante, va a ser una economía con mucha más gente que China, para que tengamos una idea, en los próximos años,
y le roncan los motores. Venezuela ya tiene algunos negocios con India, inclusive está surtiendo petróleo para una refinería, pero eso es un volumen bastante bajo. El gran problema de Venezuela no solamente es a quién venderle el petróleo, sino que ha reducido muchísimo la producción real de PDVSA, a más de un tercio ha caído de lo que era hace 10, 15 años la producción, de modo que no es tan fácil que yo diga ahora me voy para la India. La distancia de aquí a la India es más o menos lo mismo que te decía de China, son 45 días, ponle un mes, 40 días para llegar a surtir eso, y hasta ahora con India, con Rusia, con China, el petróleo que está saliendo es para pagar una deuda vieja de un dinero que ya fue malgastado, que fue expoliado a los venezolanos. Es decir, fue vendido a futuro un petróleo a cambio de un dinero que nadie sabe a dónde fue a parar. Solamente el fondo pesado con China, recuerdo eran 52.000 millones de dólares, se está pagando con 400.000 barriles por día. Con la caída de la producción que sufre Venezuela, eso es un tercio de la producción total. Yo te decía el otro día como si yo tuviera un kiosco de empanadas, y de cada 10 empanadas que estoy produciendo tengo que mandar para el proveedor de la harina pan 4 empanadas por día, porque es lo que ya consumí. Entonces, cuando ves ese escenario, de verdad, la gran tragedia no es ni siquiera que el gobierno haya sido sancionado, es que quebraron a PDVSA, y la que era la cuarta empresa petrolera más poderosa del mundo, en promedio de todas sus capacidades, hoy está de 15ª, de 17ª en términos de volúmenes de producción y de capacidad de refino. Esa es la verdadera tragedia, y hay que ubicar dónde están las causas para cuando se tenga que reconstruir este país, María Alejandra. Tenemos que hacer una pausa para la publicidad, Omar. Te ruego que permanezca unos minutos más de ser posible. Claro, porque, claro. Tomando en cuenta la seriedad de la crisis, la profundidad que todavía a estas alturas niega Nicolás Maduro y quienes lo acompañan, no solo el Fondo Monetario Internacional, que ya es decir, Naciones Unidas ha exhortado a las autoridades a recibir ayuda humanitaria para hacerle frente a esta situación. Hace algunos días, el 8 de febrero, hace 4 días exactamente, un grupo de expertos decían: esperamos que las fuerzas que tienen que estar involucradas permitan que esta asistencia que está en Colombia cruce. La ayuda humanitaria tiene que llegar a la gente que la necesita. Y yo quisiera referirme a este tema al regreso contigo, porque ya es historia cuando hablábamos de 100% como récord de inflación en la época del presidente Caldera. Ya superamos 2 millones%. Esto, sinceramente, jamás imaginamos vivirlo en nuestro país, y yo quisiera referirme al respecto, pero al regreso de la pausa. Vale. Ya venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB, a lo largo de sus 157 años de existencia, siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. Si buscas caucho para los vehículos de tu empresa, sean camiones, buses, camionetas o carros, llama a Cauchera Fran Luis al 0212-481-1752, 0416-607-6406 y 0412-815-6712. Para mayor información, visita @Cauchera Fran Luis en Twitter, Instagram o Facebook, o escribe al correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescibe.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Decíamos que el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo y Naciones Unidas han pedido a las autoridades permitir el ingreso de ayuda humanitaria. Las dos primeras instituciones han hablado de la profundidad de la crisis y en el caso de la ONU se han referido directamente a estos insumos que están en Colombia esperando para cruzar a nuestro país. Le dejaba una inquietud a Omar Lugo, que nos acompaña, periodista especializado en el área económica al frente del portal del Estímulo.com, porque uno de los datos más elocuentes que dan cuenta de la situación que afecta a nuestro país, sin duda alguna tiene que ver con la hiperinflación, más de 2 millones %, 2.600.000 según la Asamblea Nacional. Y yo quisiera tu criterio, Omar, porque parece evidente que la ayuda humanitaria en primer término es absolutamente necesaria para, en una primera etapa, hacer frente a esta crisis. Te escuchamos. Sí, dos cositas para puntualizar antes de caer con eso. El petróleo que importa Venezuela, la gasolina y los derivados, mejor dicho, que importa de Estados Unidos, alcanza para surtir por día 500.000 de carros, María Alejandra, para que tengamos una idea de la magnitud. Un barril de petróleo tiene 159 litros. Estos 122.000 barriles que se importan por día alcanzaban para surtir un tercio del consumo de combustibles. Ahora bien, lo de la hiperinflación, para que tengas una idea, 2.300.000% al año significa que si algo te costaba a comienzos de este año un bolívar, te va a costar 23.000 bolívares al cierre de este año. Eso te puede dar una idea del orden de magnitud de la tragedia que estamos hablando. ¿Por qué el gobierno no acepta la ayuda humanitaria? Porque simplemente sería reconocer el enorme fracaso de la llamada revolución bolivariana, que no fue más que un fraude histórico, inclusive con su mentor, que fue el gran charlatán de América. Eso es el verdadero problema. ¿Cómo le dice el chavismo a sus seguidores que esto está quebrado, que esto fracasó y que necesitamos limosnas? Porque el término que usa Nicolás Maduro es ese, limosna. Ha dicho que no va a aceptar ninguna limosna del exterior. Es decir, ellos prefieren sacrificar la vida de niños, de personas adultas, de viejitos, de gente cualquiera, antes que admitir un fracaso ideológico. Por eso es que es una tragedia histórica lo que estamos viviendo en Venezuela. Instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo, que en realidad prestan para proyectos de infraestructura y proyectos sociales, podrían ayudar, pero eso sería un dinero que no entra en caja en efectivo rápido, sino es para desarrollar obras, infraestructura que podría en el mediano plazo ayudar a tener una economía sostenible, María Alejandra. No sé si te respondí. No, perfectamente, Omar. Yo creo que es evidente que en un primer término Venezuela necesita incluso de inmediato ayuda humanitaria, tomando en cuenta los indicadores y solo utilizando como referencia el índice de hiperinflación. Omar, 1 millón de gracias por atendernos, acompañarnos, periodista. Un abrazo. Él está al frente del Estímulo.com y se suma a nuestra mesa de debate Carlos Larrazábal. Él es presidente de Fede Cámaras. 1 millón de gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Saludos a ti y a todas las personas que nos escuchan hasta ahora. Pues mucho interés de conversar con nuestro invitado acerca del tema que nos ocupa, que tiene que ver con el telón de fondo de esta crisis, la situación económica. Hace algunos días ustedes recibían a Juan Guaidó, lo reconocían como presidente encargado de nuestro país, a la luz de lo que establece nuestra Constitución y tomando en cuenta que está al frente de la Asamblea Nacional. Yo iniciaría conversación a partir de este tema. Decían ustedes que esta propuesta de reconstrucción puede llevar a Venezuela una situación otra vez de productividad muy distinta a la que tenemos el día de hoy. ¿Lo escuchamos? Mira, efectivamente, después que se presentó el Plan País hace 2 jueves en la Universidad Central de Venezuela,
nosotros nos pareció que era conveniente invitar al presidente de la Asamblea Nacional, al ingeniero Juan Guaidó, que había asumido las competencias de la República en base a la Constitución, en base al 233 y al 333, en el pasado 23 de enero, para que conversara y discutiera con los empresarios la realidad y las propuestas que se tienen. Realmente el evento fue impactante, más de 400 personas llenaron el auditorio de Fede Cámaras. Y bueno, y ahí lo que se está discutiendo es un proyecto que no es nuevo, no es un proyecto que se hizo del 5 de diciembre para acá. Es un proyecto donde se viene aglutinando posiciones de diferentes sectores, de diferentes especialistas, que se discutió y que se alimentó con los congresos regionales del Frente Amplio que se hicieron en la segunda semestre del año pasado, recordarás, en el mes de octubre, en el mes de noviembre, donde se alimentó con las conclusiones de esos Frente Amplio que se presentaron a nivel nacional el pasado mes de diciembre, y se saca por primera vez en muchos años, una visión compartida de país frente al modelo socialista del siglo XXI. Yo creo que eso es muy, muy importante resaltarlo. Siempre se indicaba que la oposición venezolana, que las personas que no estamos de acuerdo con el modelo socialista, no había una visión compartida de país. Ahorita la hay, ahorita hay un documento que nos pone enfrente a un país moderno, un país de desarrollo, un país que es posible, donde cada ciudadano tenga la capacidad de desarrollar sus competencias, donde tengamos la producción nacional que es requerida, donde podamos acceder de nuevo a los mercados internacionales. Ese país que todos aspiramos está dibujado en el proyecto del Plan País. Y ahí está sumado, como te decía, desde las bases regionales que se discutieron en el Frente Amplio hasta las propuestas de las universidades. Se hicieron foros con economistas, con especialistas. Yo creo que es uno de los proyectos más completos que nosotros hemos visto en muchísimos años. Hay un dato y quisiera contrastarlo con nuestro invitado. Ya conversaremos con el economista Asdrúbal Oliveros. Él, director de Ecoanalítica, decía que la economía crecería en 30% en el primer año de transición. Y yo quisiera saber qué opina nuestro invitado al respecto, tomando en cuenta la caída del Producto Interior Bruto durante los últimos años, más del 50% de los bienes y servicios que se producían en nuestro país. ¿Comparte usted este análisis? Él parte de la premisa de que las cosas, están tan mal que con cambios como los que se han anunciado probablemente podríamos llegar a una cifra como esa. ¿Lo escuchamos? Mire, efectivamente, nosotros hemos sido siempre optimistas, pero realistas en el tema de la recuperación. Nosotros tenemos un parque industrial que se ha mermado, como lo hemos discutido en otras oportunidades, de 12.500 empresas, unas 3.000 que están trabajando ahorita entre un 20 y 25% de capacidad instalada. Nosotros tenemos ahorita un sector agrícola que sembró el año pasado apenas el 20% del área cultivable, y este año, si no cambia el modelo, si no cambia la situación, va a ser peor todavía. Entonces, ahí tienes nada más dos variables. Si tú le garantizas a esas empresas que están ahorita trabajando apenas en 20%, que pueden aumentar su capacidad en producción básicamente rápidamente de un 20 a un 50, a un 60, a un 70% en pocos meses, tienes un crecimiento. Si tú al sector agrícola, donde tenemos los empresarios agrícolas, tenemos todos los productores están disponibles, han hecho propuestas que pueda sembrar progresivamente del 20, el 30, el 40%, porque lo que te hace falta es la semilla, el incentivo para tú hacerlo de forma adecuada y no la persecución que tenemos ahorita. Ahí tienes una recuperación inmediata. Si tú tienes un país ya que sea de tranquilidad y que no tengamos el acoso político que hay en los actuales momentos, el turismo se reactiva prácticamente de una forma inmediata, porque las bellezas naturales las tenemos ahí, la infraestructura la tenemos ahí, y yo estoy seguro que ya los vuelos comerciales empezarían a llegar de nuevo a Venezuela. Eso es factible. Y el porcentaje de incremento
será importante, porque mira, estamos ahorita como si tú vieras en un sótano 50 de un edificio, estamos en el subsuelo, y cuando empieces a recuperarte, obviamente no vas a llegar a la planta baja de la noche a la mañana, pero sí ese crecimiento porcentualmente va a ser significativo e importante en los primeros años hasta que la economía se logre estabilizar. Tomando en cuenta lo que comenta nuestro invitado, de Venezuela se han ido toda clase de empresas en todos los rubros, aerolíneas, laboratorios, incluso en el sector petrolero. Sabemos que lo que hemos denominado como esta especie de primavera venezolana ha tenido un impacto en el ánimo de los ciudadanos, pero también de los empresarios nacionales e internacionales. ¿Qué puede compartir con nosotros? Hace algunos días el vicepresidente de FECAMAS, Ricardo Cusano, decía que, por ejemplo, en el sector inmobiliario ya se ha visto un impacto inmediato. ¿Qué otra información manejan ustedes, tomando en cuenta lo que comparte nuestro invitado? La cantidad, por ejemplo, de aerolíneas, se me ocurre pensar que abandonaron nuestro país. ¿Lo escuchamos? Por eso, mira, cuando cambie el modelo, cuando cambie la percepción del país, hay hay una cantidad inmensa de venezolanos que están fuera, que han agarrado experiencia internacional, que han aprendido a competir en mercados mucho más exigentes de lo que ha sido el mercado venezolano, y van a traer una experiencia sumamente rica. Esos mismos venezolanos que están afuera, que hasta que los que decidan quedarse, van a ser puente canalizador de los productos venezolanos en el extranjero. O sea, eso es un valor agregado que nos deja la grave crisis que hemos vivido y que estamos viviendo todavía, porque no hemos llegado al final del camino, pero estamos buscando esa transición, de que esa experiencia será de gran utilidad para poder recuperar la economía venezolana. Hay una expectativa, como tú dices, de nuevo, hay una sonrisa en los labios de los venezolanos, porque ven que hay una posibilidad de cambio, y esperemos que esa posibilidad se concrete en sana paz y en armonía, para que se puedan abrir las puertas del progreso y el bienestar de todos los venezolanos. Reformulo la pregunta. ¿Hay empresas hoy día, según la información que ustedes manejan, que se están pensando continuar en nuestro país? La encuesta de coyuntura del año pasado, en el caso concreto de Conindustria, era dramática. Hablaba de 1.000 hasta 2.000 empresas que en los próximos 2 años estaban pensando cerrar sus puertas. ¿Qué puede comentarnos? Mira, yo lo que estoy viendo es que hay empresas que estaban en ese escenario en diciembre, y hoy en día están en el escenario de que nos quedamos y qué hacemos para cuando cambie la situación, producimos y nos recuperamos lo más rápido posible. Hay un cambio en el ánimo impresionante. Las empresas que en diciembre, como te digo, estaban ya viendo cómo sobrevivían, hoy en día están planificando cómo hacemos para aumentar la producción cuando las condiciones cambien, cómo nos organizamos, porque la gente está con este optimismo de que Venezuela se le avecina un cambio importante y un cambio positivo, y hay que prepararse para eso. Finalmente, entendemos que el planteamiento del Plan País, si llegamos a ese punto de la transición, tiene que ver con unas condiciones muy distintas a las que hemos vivido. El levantamiento consiste en el levantamiento de los controles, establecer un anclaje cambiario, otro esquema distinto a lo que hemos vivido hasta el día de hoy, y unas condiciones abiertas a la libre competencia. Yo quisiera su comentario, porque entiendo que también tendría un impacto en el modo de actuar que hasta hoy han conocido las empresas y el sector privado de nuestro país. Definitivamente, cuando una de las cosas que nosotros indicamos, y de hecho en las palabras que yo di recibiendo al ingeniero Guaidó en Fedecámaras el martes pasado, es que teníamos que olvidarnos del rentismo, tenemos que mentalizarnos para un país de competencia, para un país donde tengamos que ser de nuevo productivos, donde el empresario no tenga que estar gestionando cosas en el gobierno para poder sobrevivir, donde las materias primas y los insumos se puedan lograr con facilidad, y donde gracias a tus capacidades y a tu esfuerzo tú puedas progresar, no al esfuerzo, no simplemente por el contacto que pueda tener como
lo que ha progresado en los últimos años, lo que se llamaban los enchufados y todo lo demás. Eso no puede ser una sociedad, tiene que ser una sociedad de progreso, de trabajo, de esfuerzo, de capacitación, donde se valore el estudio, donde se valore la educación, donde recuperemos la ética y la moral, que es otro factor que yo hacía referencia. Aquí se ha destruido la ética, la moral, los principios, porque todo es una corruptela, todo es un facilismo para lograr, para que la gente pueda sobrevivir, y esos son los principios y los valores que hay que recuperar para que Venezuela pueda de nuevo retomar un rumbo de progreso y bienestar. Gracias, Carlos Larrazábal, por atendernos, acompañarnos estos minutos, presidente de Fedecámaras, expresando opinión y análisis acerca del tema que nos ocupa la mañana de hoy. Tiene que ver con el telón de fondo de la crisis, la situación económica, lo que ha provocado en buena medida la migración en nuestro país, la salida masiva de nuestros jóvenes buscando un mejor futuro, que todo parece indicar puede cambiar a mediano plazo en Venezuela. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Diario de entrenamiento. Uno de los elementos básicos de un programa de ejercicio es la planificación. Desde qué días de la semana voy a entrenar hasta lo que vas a hacer en cada uno de esos días, tiene que tener un espacio en tu agenda. En estos tiempos existen mecanismos económicos que nos pueden ayudar a entrenar. Un diario de entrenamiento. Llevar anotaciones de tu plan de entrenamiento te permitirá variar la intensidad de ejercicio entre cada uno de los días necesario para mejorar tu rendimiento y no estancarte, incluir ejercicios para favorecer tu recuperación muscular, por ejemplo, hacer yoga un día a la semana después de un pico de intensidad en tu deporte, vigilar el cumplimiento del necesario día de reposo absoluto que permitirá que repongas tus energías para desarrollar cada vez más fuerza. Para los que nos gusta la prevención de lesiones, llevar un diario de entrenamiento te permitirá notar el momento exacto en que empezó a doler un músculo o una articulación, por lo que tomarás medidas de recuperación más rápidas. Lo mejor, resaltar tus progresos en el entrenamiento. En cada día has logrado un objetivo, escríbelo, celébralo y continúa sin perder el foco. Así como tienes una agenda de trabajo, hagamos una paralela, una agenda de salud, donde la cita más importante es contigo. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Te gusta disfrutar de un buen coco? En una rica cocada, agua, helado o galleta. Acércate a Coco Factory en Valencia, La Victoria, Los Teques, La Rosaleda, Santa Mónica y ahora en Colinas de Bellomonte, al lado del Centro Polo. Y recuerda, Coco Factory, sin cocos no hay paraíso. No hay paraíso.
Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Conéctese a la emoción del hippismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas, pronósticos. Trasnocho Hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche. Solo por RCR Deporte, 750 AM. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Hace algunos minutos citábamos una declaración de nuestro siguiente invitado. Decía Asdrúbal Oliveros, director de Ecoanalítica, que la economía crecería 30% en el primer año de transición. Y quisiera ahondar en esta idea. Nos acompañan, ya lo tenemos en la línea telefónica. 1 millón de gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Un saludo para ti y para todos los que nos oyen a esta hora. ¿De dónde parte nuestro invitado para llegar a esta conclusión? Sin duda alguna es un número importante. Sí, efectivamente se concreta la transición en nuestro país. Lo escuchamos. Bueno, mira, en primer lugar hay que entender que esta es una economía que ha caído, digamos, de las peores contracciones de la historia de la humanidad. Estamos hablando de prácticamente hasta el año 2018 una contracción acumulada de 60%. Entonces, cuando hablamos de un crecimiento de 30%, aunque parece estrambótico, aunque parece muy alto, en realidad es muy poco, solo que viene de una base muy precaria, muy pequeña, y por supuesto, cuando empieces de alguna manera a resolver desequilibrios, a empezar a permitir que llegue inversión internacional, que suban las importaciones, y sobre todo el tema de las expectativas positivas hacia futuro, eso se va a materializar en una altísima tasa de crecimiento. Sobre todo en los 3 primeros años, en una eventual transición, las tasas de crecimiento pueden ser de 2 dígitos y luego pueden moderarse. Sin embargo, para que la gente también no entienda esto, como que es que esa altísima tasa va a hacer que las cosas vuelvan como antes. Venezuela va a tardar por lo menos 10 años para tener el tamaño de la economía similar al que tuvo en 2012, ¿no? Pero yo creo que ese es el número para mí más relevante que la tasa de crecimiento. Prácticamente este proceso nos va a costar para estabilizar variables, algunas de ellas, por lo menos 10 años. Y eso, por supuesto, te dice que prácticamente Venezuela habrá perdido 30 años en términos de lo que tiene que ver con crecimiento, para equipararse con sus socios de América Latina, porque, bueno, hablamos de los 20 años de chavismo, más los 10 que vamos a tardar en recuperarnos. A través del Twitter, Rafael Moreno nos dice lo siguiente: buen día, todo el proyecto país es excelente, pero la realidad es que el régimen está en el poder, la crisis sigue llevándose a todos, lo pone en mayúscula a los venezolanos, porque la crisis no conoce de clases sociales tan oportuna para los populistas. Y yo quisiera un comentario de nuestro invitado, porque ciertamente está el escenario de una eventual transición, pero la realidad es que la hiperinflación ya superó 2 millones% en el mes de enero, según cifras de la Asamblea Nacional. ¿Qué responde usted al señor Moreno? No, él tiene razón. Una de las grandes preocupaciones que a mí me embarga estos días es el hecho de que en la medida que esta crisis política se prolongue, no se resuelva con rapidez, el deterioro de los venezolanos va a ser muy elevado, y sobre todo la gente, digamos, que depende de un sueldo, que depende de un salario en bolívares, porque allí es donde ataca la hiperinflación con más fuerza.
quien ya de alguna manera se ha dolarizado, quien ya de alguna forma tiene un ingreso en dólares o tiene ahorros en el exterior, su capacidad de resistencia es más amplia, ha aguantado y puede aguantar un poco más. Pero una persona que solo depende de un salario en bolívares, se está pulverizando día a día con este ritmo tan agresivo de inflación que estamos viendo. La tasa de inflación mensual del mes de enero fue la más alta en la medición de la Asamblea, si no me equivoco, y también en la nuestra, en la medición que hace Coanalítica, que fue ligeramente superior a la de la Asamblea, pero efectivamente la tendencia es la misma, muestra pues una hiper que se profundiza, afectando principalmente a las personas, a los trabajadores, que son la mayoría del país, que dependen de un salario en bolívares y que ven cómo se empobrece. Por eso es que una cosa son los tiempos políticos y otra cosa son los tiempos de las personas. Generalmente, obviamente, las cosas políticas necesitan madurar, llevan tiempo, son procesos complejos, son procesos largos, pero la gente, su día a día, su drama, obviamente, digamos, es más apremiante y amerita respuestas rápidas. No las hay en este contexto, no las hay con este modelo, lamentablemente, y entonces por eso hay que presionar para que el cambio se dé lo más rápido posible. Además hay que agregar a todo esto que estamos conversando el hecho de los efectos que van a tener sobre la economía, las sanciones que tomó la administración Trump sobre el régimen de Maduro. Eso también va a exacerbar los problemas porque le están recortando fuertemente la caja, con lo cual vamos a sentir niveles importantes de escasez en la próxima semana, y también vamos a sentir obviamente problemas con combustible, con el transporte, que van a agravar aún más la cotidianidad de la gente, que ya de por sí está bastante afectada. A mí me impacta ver que el Ejecutivo Nacional actúa como si nada, ni siquiera alerta a la población, ni siquiera de alguna manera señala que pueden venir momentos importantes, momentos duros, y vive como en una especie de mundo paralelo donde no pasa nada, donde todo lo tienen controlado, cuando uno obviamente, por lo menos los que analizamos estos temas, sabemos que eso no es así, y que más bien lo que vemos es un mayor deterioro, insisto, que en la medida que no haya solución al conflicto político, pues la gente lo va a padecer muy fuertemente. Invitado, porque en estos días Nicolás Maduro, quienes lo acompañan, han utilizado como argumento este tema de las sanciones. Suponemos que para explicar lo que va a venir, el propio Alfredo Serrano Mancilla, que es ideólogo de este modelo, hace algunos días publicaba en su cuenta en Twitter un supuesto estudio que provocó toda clase de reacciones, porque lo cierto es que ya el año pasado cerramos con niveles de hiperinflación por encima de 1.000.000%. Durante los últimos 3, 4 años, me corregirá nuestro invitado si me equivoco, la economía ya había perdido más del 50% de su Producto Interior Bruto. Las políticas en materia cambiaria, bueno, las conocimos incluso antes de las sanciones, las recientes aprobadas por Estados Unidos. Y yo quisiera un comentario de su invitado a propósito de este tema, sin hablar de la caída de la producción petrolera. ¿Lo escuchamos? Sí, bueno, es muy importante lo que tú mencionas, Alejandra, sobre el estudio de Serrano Mancilla, porque en realidad yo creo que simplemente es un estudio de propaganda para justificar obviamente el guión y la narrativa del gobierno. Cuando tú ves los números de la economía venezolana, la problemática, los desequilibrios se generaron mucho antes de que los Estados Unidos le impusieran sanciones al país. Estamos hablando que las primeras sanciones financieras sobre Venezuela se impusieron en agosto de 2017, es decir, todavía no tenemos 2 años, 1 año y medio más o menos en que se impusieron estas sanciones. Nicolás Maduro llegó al poder en 2012, 2013, ya allí 2012 fue el último año en el que la economía tuvo un desempeño más o menos aceptable, y a partir de 2013 la economía primero empezó a caer, empezó a crecer la tasa de inflación, empezó a contraerse la producción petrolera, empezó a exacerbarse sobre todo el problema de escasez y desabastecimiento. Recordemos la problemática de las colas, porque en realidad el problema de Venezuela va mucho más allá del tema sanciones, que es un efecto nuevo, reciente, es simplemente un modelo que se negó a cambiar
un modelo que se negó de alguna manera a introducir las reformas que la economía demandaba, principalmente porque no quería perder el poder o porque su única prioridad era retener el poder. Mal está entonces señalar que son las sanciones los causantes de cosas que ya venimos arrastrando incluso desde cuando el fallecido presidente Chávez vivía. Es decir, los primeros síntomas de desequilibrio de nuestra economía aparecieron, por ejemplo, en el año 2009. ¿Por qué? Porque el modelo chavista es un modelo que se basaba en altos precios petroleros. Mientras los precios petroleros crecieran, las cosas iban a estar bien. Pero el mercado petrolero es extremadamente volátil. No sentamos las bases para la productividad, no sentamos las bases para no depender del petróleo. Por ejemplo, aquí ha habido un proceso muy agresivo de desindustrialización. Entre 2001 y 2015, que es el último dato que tenemos del Banco Central, fíjate que estamos hablando de 2015, no habían impuesto sanciones, el PIB de manufactura, que te habla entonces del nivel de industria del país, pasó de estar cerca de 25% a niveles de 10%, es decir, la manufactura se redujo más de la mitad, hablándote de un proceso muy agresivo de desindustrialización por la fuerte dependencia de las importaciones. Una vez que ya no tenías dinero o recursos o dólares para financiar las importaciones, obviamente empezaste a recortarla y empezó el problema gravísimo de la escasez. Insisto, mucho antes del tema de sanciones. Entonces, meter el tema o justificar el desastre económico que tiene Venezuela en este momento, producto de más de 6 años de inacción, de no actuar sobre la economía por unas sanciones que apenas tienen año y medio, es de alguna manera desviar el problema central y desviar la responsabilidad del gobierno, de su gabinete, de los que son responsables de política económica sobre lo que está pasando. Además que figuras como Alejandro Andrade se hicieron de $1.000 millones en sobornos mucho antes de las sanciones, estas últimas aprobadas por los Estados Unidos. Es decir, me refiero simplemente al caso de la corrupción, el saqueo de los recursos del Estado, que en buena medida explica lo que está ocurriendo también hoy en nuestro país. Asdrúbal Oliveros, gracias por atendernos, acompañarnos. Vamos a la pausa, de regreso venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. Les habla Rafael del Rosario. ¿Qué tiempos tan difíciles nos ha tocado vivir a los venezolanos? Hoy con un sueldo mínimo no podemos acceder a los alimentos y productos básicos. Una economía destrozada hace sufrir a millones de hogares en todo el país. Para que Venezuela sea próspera, necesitamos de ti. Haz valer tus derechos. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Al cierre de información, la reacción de Juan Guaidó, presidente encargado y presidente de la Asamblea Nacional, a esta investigación abierta por el dirigente del PSUV designado al margen de la Constitución como Contralor, Elvis Amoroso. Él dijo no tiene ningún tipo de cualidad. Guaidó afirmó que no hay ningún tipo de preocupación tras el anuncio de este dirigente del partido de gobierno. Los puntos de salida de las marchas el día de hoy en Caracas, esto se va a replicar en todo el país, pero en Caracas, para que lo tengan en cuenta. Bueno, se ha fijado como punto de salida Santa Fe, Centro
Comercial Millennium, Plaza Brión, la Avenida Volmer y Parque Cristal. Desde este último punto saldrán los jóvenes y estudiantes en el área metropolitana. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estar en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Wilitz Arcaya, en la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Los dejamos con Por Todos los Medios. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM. Palabras más, palabras